Creo que podemos empezar, así no les quitamos más tiempito. Bueno, creamos este espacio o pensamos en este espacio para poder compartir con ustedes y bueno, instaurar algunas reflexiones que hemos estado teniendo sobre en qué estamos trabajando, qué cosas estamos haciendo. Creo que muchas veces en este transitar del activismo feminista nos encontramos por ahí muchas veces solas, recargadas de trabajo, por ahí muchas veces con las mismas conocidas de siempre y no ampliamos nuestros conocimientos, no sabemos en qué están trabajando nuestras compañeras. Y creo que esto es un espacio que sale de esa idea de darnos cuenta que estamos todas haciendo mil cosas, pero todas haciendo mil cosas espectaculares. Y además sabemos que hay otras compañeras que por ahí también están trabajando en cosas súper interesantes para construir y fortalecer este movimiento feminista, de las cuales también queremos saber y de las cuales también nos gustaría conocer. Entonces pensamos en construir con ustedes este espacio de reflexión para conocernos, para fortalecernos, para autonombrarnos, para poder estar juntas y seguir construyendo esta red de este movimiento feminista que no se puede construir si estamos aisladas, ¿no? Cuando estábamos pensando en estos saberes y en cómo armábamos esto, también yo, por ejemplo, me sentí como un poco contrariada y eso me parece que es algo hermoso del feminismo, porque decíamos como, bueno, sí, vamos a hablar de la teoría que estamos construyendo, y surgió esa idea de estas nuevas formas de hacer feminismo más desde lo comunitario, más desde lo colectivo, que por ahí no está arraigado directamente a este feminismo académico que también estamos produciendo, y teníamos como ese debate interno, ¿no? Como cuáles son estas luchas de un feminismo que viene más desde otro lado, desde la construcción comunitaria, que por ahí no tiene tanto acceso a la teoría feminista construida, o este conocimiento histórico de las teorías feministas que fortalecen, por supuesto, el movimiento feminista, pero que sí se sustentan en otras prácticas, en otros saberes y en otros haceres desde lo territorial, ¿no? Y frente a esta reflexión surgió algo muy importante o algo muy lindo, y justo Estefa Reyes, que está ahí conectada, mencionaba este libro Living a Feminist Life, y una frase que nos movió mucho, que compartió con nosotras, que decía que la teoría feminista puede hacer más cuanto más se acerque a la piel. Y eso es una reflexión que nos encantó, que nos pareció muy apropiada, y por eso queríamos hacer este espacio, ¿no? No solamente desde la teoría, sino desde la práctica cotidiana, qué estamos haciendo, en qué espacios estamos, qué nos mueve, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras ambiciones, hacia dónde vamos y con quién estamos construyendo este camino feminista. Así que bueno, como pueden ver acá, en el flyer que les estoy compartiendo en pantalla, hoy vamos a tener diferentes ponentes. Primero tenemos a Pamela Astudillo. Pamela, bueno, es la que lidera la Pamela Astudillo Consultora. Ella además tiene o está llevando adelante este ciclo de talleres que hace una reflexión sobre cómo las mujeres construimos la cultura que habitamos. Además, Pamela, cuando la conozcan, la escuchen hablar, se van a dar cuenta que es una mujer que tiene muchísimo para aportar, es hermosa, tiene unas vivencias espectaculares y construye siempre desde los sentires, y es algo que valoramos mucho actualmente desde los movimientos feministas. Por otro lado tenemos a mi amiga María Luisa Campos, de Resonalia, y María Luisa hoy nos va a hablar de algo súper importante, que es esta conexión entre la movilidad y el género, cómo se correlacionan, ¿no? Cómo habitan las mujeres las ciudades, cómo las mujeres transitan las ciudades donde habitamos, ¿no? Y va a hablar de este tema de la bicicleta como respuesta ante la emergencia humanitaria. Por otro lado tenemos a nuestra reina, Susana Reina, de Feminismo Inc. Susana nos va a hablar hoy de algo que nos tiene a todas emocionadísimas, y es de su libro Incomodar para Transformar, reflexiones en torno al movimiento feminista. Además estamos súper contentas de que esté Susana con nosotras, porque como saben, para nosotras Susana es como nuestro pilar, la que nos unió, la que teníamos todas en común y la que fortaleció esta red que ahora somos nosotras, ¿no? También vamos a tener a Geneva, mi amiga Geneva de Mujeres Migrantes. Geneva hay que felicitarla porque recientemente se graduó de su maestría en género en Chile, en la Universidad de Chile, y hoy nos va a contar un poquito, ¿no?, qué la movió a hacer ese trabajo, de qué trataba ese trabajo de grado,
y por qué se basó en este tema de las mujeres migrantes venezolanas en Chile y en sus identidades. Y por último vamos a tener a una dupla que amo, de la cual soy fan enamorada, y es las dos Estefas, Estefanía Reyes y Estefanía Mendoza. Estefanía Reyes es de Proyecto Mujeres, como sabrán, y Estefanía Mendoza es de Mulier Venezuela. Ellas hicieron conjuntamente un proyecto maravilloso que admiro mucho y que hay que honrarlo, y se llama Cuerpos Vilipendiados. Fue un diagnóstico que hicieron sobre la violencia de género y las condiciones de salud sexual y reproductiva en Maracaibo, que como saben es un tema que está acechando muy grave los derechos de las mujeres que están viviendo actualmente en el Zulia por la condición y la crisis humanitaria que se está viviendo en Maracaibo. Así que bueno, les vamos a dar unos 10 minutitos a cada una, y lo vamos a hacer cortito porque también en este espacio no solamente queremos hablar, sino también practicar esta idea de la amplificación, ¿no? De permitir tomar espacio, pero también cederle espacio a mis compañeras para nutrirme de sus saberes, también escuchar y nutrirme de los saberes feministas que construyen nuestras hermanas. Así que bueno, dicho eso, vamos a empezar. Le voy a dar la palabra a Pamela para que empiece y le damos 10 minutitos y ahí seguimos. Pamela, todo tuyo. Gracias, Georgia. ¿Me das para compartir, porfa? Porque tengo aquí una presentación. Les voy a conversar, gracias. Les voy a conversar, gracias, por la invitación, por siempre invitarme, sumarme a este grupo. Pertenecer es algo súper importante para el movimiento y me parece que abrir las puertas a espacios como estos es fundamental. Les quiero hablar de un trabajo que he venido haciendo y que ya va por su cuarta edición, que se llama Palabras de Mujer, Construcción de Narrativa, que es un ciclo de charlas que son participativas, que se llama Lo femenino en nuestra cultura, para darnos cuenta cómo nosotras, las mujeres, construimos el mundo que habitamos y del que a veces nos quejamos. En ocasiones esto queda en un espacio de ceguera, ¿ya? Les quiero contar algunas líneas que han inspirado este ciclo reflexivo al cual muchas de ustedes han asistido. La dominación masculina, la violencia y el autoritarismo no son constitutivos de lo humano. A veces justificamos desde lo biológico la dominación masculina. Sin embargo, esto es un tema cultural. Y es importante comprender que la cultura no es eterna, no está dada como algo estático fuera de nosotros. A veces lo vivimos así. Bueno, ¿qué vamos a hacer si el mundo es así? Es el mundo que nos ha tocado vivir. Sin embargo, un mundo más pacífico e igualitario no es utópico. Así hemos vivido la mayor parte de nuestra historia. Este ciclo reflexivo, que está basado en la epistemología de Francisco Maturana de Humberto Maturana y Francisco Varela, también está inspirado en el libro de Ryan Eisler, que nos muestra que la gran mayoría del tiempo que ha vivido el ser humano, ha vivido la mujer total y absolutamente libre, dueña de sí, y con un poder sobre su cuerpo y un poder sobre aquello que hace y que realiza, que en algún momento dejó de ocurrir. Entonces, estas charlas reflexivas nos sirven para darnos cuenta de que podemos elegir cómo queremos vivir y que cómo queremos vivir es una posibilidad de futuro. Y todo comienza por el uso de la palabra, porque el modo como conversamos es el modo como vamos construyendo nuestra cultura. Entonces estas charlas están dirigidas para todas aquellas mujeres que se quieren dar cuenta del modo como construimos la propia cultura. Esto tiene como dos ejes. Un eje que es el eje ontogénico, que es la historia de nuestra vida, ¿ya? Toda historia de vida tiene un espacio
arcaico, matrístico, de apoderamiento, moderno, posmoderno y post-postmoderno. Sin embargo, también vemos cómo esto atraviesa los diferentes tiempos en las eras de la humanidad. Y eso es lo que vemos en estos talleres, que, como les decía, son totalmente participativos porque, digamos, tienen sentido en tanto escuchamos las historias de las mujeres y cómo han vivido cada una de las eras. La era arcaica, que es la era minoica, donde la mujer tenía un poder importante, donde era venerada, respetado su cuerpo. La era matrística, que es la era donde surge la duda. La era del apoderamiento, aquí surge algo súper importante para las mujeres, que es el matrimonio como una institución, ¿ya? Aquí cambia la psiquis totalmente cuando comenzamos a mirar al otro como parte de mis pertenencias, la era moderna, la era posmoderna y finalmente la era post-postmoderna, que es en la que estamos entrando y la que estamos de alguna manera co-construyendo con nuestras conversaciones. Aquí nos detenemos en este ciclo de charlas reflexivas. ¿Y por qué nos detenemos? Vamos a mirar un poco. Porque en la conversación reflexiva es que nos vamos dando cuenta qué estamos conservando de nuestro vivir y qué queremos cambiar. Porque esto está basado en una ley sistémica de transformación cultural, que es un poco el trabajo que yo he venido desarrollando en los últimos años, ¿no? Guiados a la transformación cultural. Toda transformación ocurre alrededor de aquello que se conserva. Entonces, cuando nos vamos dando cuenta que cada una de las elecciones que vamos tomando las mujeres en este movimiento, cada una de las elecciones quiere conservar algo, nos damos cuenta también qué es lo que va surgiendo transformado. Y esto me parece que es fundamental. Además, y esto está muy hilado con lo que decía Georgia y, lo que dice, y el título de esta convocatoria acerca de la teoría y la práctica, cuando nosotros tenemos el conocimiento de que es posible otro mundo, que esto no es utópico, que la gran mayoría del tiempo en que el ser humano ha habitado la Tierra, la mujer ha tenido otro lugar, y que es muy poquito el espacio en que las mujeres han perdido privilegios, que han entrado en una psiquis de dominación. Cuando entramos en este conocimiento podemos comprender y entrar a la práctica, entrar a esto de que la teoría que toca la piel, la teoría que se hace carne. Y esto es súper interesante porque si no tenemos el conocimiento y la comprensión, la práctica la realizamos sin autonomía. Y aquí es fundamental, fundamental para el movimiento entrar en estos tres espacios, en estos tres momentos del aprendizaje. Y este ciclo reflexivo, Palabras de Mujer, va cubriendo cada uno de los espacios y la práctica la escuchamos en la vivencia de cada una de las mujeres, porque nos vamos dando cuenta, hasta yo me voy dando cuenta, porque yo también me meto en el agua, no me gusta entrar, digamos, a estos espacios reflexivos desde la autoridad, sino más bien desde la curiosidad de cómo la otra está viviendo cada una de las psiquis, o cómo ha vivido cada una de las psiquis, y cómo ha ido eligiendo y qué elecciones ha ido tomando para pasar de una psiquis a otra. Entonces, dejo el plato servido para que María Luisa tome la palabra y por supuesto todas invitadas a participar en este ciclo reflexivo Palabras de Mujer, que ya muy prontito les vamos a estar anunciando a través de la cuenta de Feminismo Inc. y por supuesto también de mi Instagram, Astudillo Sagredo, y también de la Fundación Mujeres Migrantes, de la cual también soy parte. @Mujeres Migrantes en Instagram. Eso, gracias Georgia. Estuve bien de tiempo, me pasé muy poquito. No sé. Gracias, gracias, perfecto, Pamela. Bueno, por acá te dejan muchos cariños, te dicen bellísima Pame, Pamela es increíble, bueno, mucho amor para ti.
y vamos a estar súper pendientes para ese ciclo de talleres que obviamente todas queremos hacer. Así que bueno, ahora vamos a darle la palabra y luego, Pame, si quieres puedes pasar también por el chat los datos que compartiste ahorita para que te puedan seguir y podamos estar pendientes de ese nuevo ciclo cuando inicie. Y ahora le damos la palabra a mi amiga y compañera María Luisa. María Luisa nos va a hablar, como les dije anteriormente, de todo el tema de la movilidad y el género y va a presentar este proyecto de la movilidad a la calle. Así que, María Luisa, todo tuyo. ¿Me escuchan? Porque Sí. no veo nada de la presentación. Sí, te escuchamos. Te escuchamos, pero no vemos la presentación. Vemos como el Zoom. Déjame... No compartas de nuevo porque ya estamos viendo tu pantalla. Lo que tienes es que como cerrar el Zoom. Ah, ya. Ahí. Ahora sí. Bueno, gracias. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. También de utilizar esta oportunidad para dar esta primera entrada a lo que va a ser la presentación de un informe en el que tuvimos bastante tiempo trabajando desde Resonalia. Este informe del que tomo información para poder hablar aquí con ustedes hoy está basado en el uso de la bicicleta y también un poco en una construcción del testimonio de cómo fue afectado el derecho a la movilidad en Venezuela durante la pandemia. Entonces, bueno, muy contenta, muy entusiasmada de hablar de eso acá con ustedes un poquito y para eso lo que decidí fue como basarme nada más en introducirlas a el pensamiento feminista que ha guiado de alguna manera estas reflexiones que planteamos en el informe y bueno, también las preguntas que nos hacemos al respecto quienes lo elaboramos, ¿no? Yo les quisiera contar un poquito sobre mí, rapidito, que es que este espacio de la teoría y práctica feminista resuena mucho con mi experiencia profesional, porque yo, digamos, llego a estos conceptos y estas reflexiones porque yo desde el 2011 he sido promotora del uso de la bicicleta como medio de transporte y fundé con unas amigas una organización que se llamó Bicimamis Caracas y bueno, se extendió a varios lugares de Venezuela. Y lo que hacíamos era, bueno, incorporar a mujeres al uso de la bicicleta como medio de transporte durante o a través de rodadas que fuesen de forma segura y que permitiesen que fuesen aprendiendo las mujeres cómo manejar este vehículo en un contexto de seguridad, ¿no? Entonces, a raíz de esas experiencias como ciclista, pues, bueno, te vas confrontando con realidades del género que hasta hace muy poquito para mí no tenían ningún tipo de explicación. No solamente respecto a cómo te tratan tus pares que comparten activismo contigo respecto a la movilidad activa, sino también respecto a maneras de aproximación a la movilidad de las mujeres que dejan muchísimo que desear respecto a nuestras experiencias cotidianas, ¿no? Entonces, yo un poquito quisiera introducirles acá una ruta cotidiana de la señora Josefina que hemos capturado a través del servicio comunitario que estamos liderando en Resonalia. La señora Josefina tuvo que salir de su casa hace poco para ir a realizar un trámite legal y este es un poco el contexto en el que ella se está moviendo, ¿no? Desde su casa hasta el sitio donde iba. El metro sin servicio, tuvo que subir las escaleras, transitando por una acera bastante corta, llena de vehículos y con unas postes ahí en el medio. Y bueno, finalmente bajándose en su casa en Antímano en este jeep, ¿no? Que es como uno de los principales medios de transporte que la llevan a su hogar. Quisiera, bueno, con estas imágenes expresar un poco las preguntas que nos hacemos en torno a la dignidad de los trayectos y ponerlas a ustedes un poco en el contexto de qué es lo que nosotros estamos entendiendo por derecho humano a la movilidad y cómo ese derecho humano a la movilidad tiene especificaciones concretas y requerimientos concretos para las mujeres, ¿no? Que todavía están por descubrir.
mientras hacía investigación acerca de qué se entiende por derecho humano a la movilidad, te encuentras, pues bueno, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice, bueno, tú tienes derecho a circular libremente en el territorio nacional y fuera de él. Y luego te encuentras a la Constitución que dice, bueno, usted puede hacerlo, ¿no? Usted puede moverse donde usted quiera en el país. En esta reflexión acerca de cómo nos estuvimos moviendo durante la pandemia, yo creo que en todos los países llegamos a tener estas alertas de las implicaciones que tuvieron las restricciones sanitarias para el ejercicio del derecho a la movilidad, que bueno, que no tuvieron una exclusividad pero de género, pero que tuvieron un impacto diferenciado, especialmente por clase social, ¿no? Cuando se hicieron diversos tipos de cierres y de cuarentenas obligatorias en comunidades de las cuales no se sabía absolutamente nada, y cuyas economías dependían de este movimiento que tenían que hacer, ¿no? Luego está como un poco como dándole forma a esto, encontramos conceptos de nuestros amigos mexicanos que permiten ahora ver la movilidad no nada más en esta dimensión personal, como lo mencionan estos artículos que les acabo de mostrar, sino una dimensión colectiva, y la movilidad en una dimensión en la que pone responsabilidad en el Estado acerca de cómo necesitamos garantizar un efectivo desplazamiento para las personas, pero también permitir que las personas satisfagan sus necesidades personales, ¿no? Esto es una dimensión de la movilidad que, bueno, pareciera que nos ayuda a entender que hay otras cosas que no estamos mirando de cómo la gente se está moviendo, y decir, vamos a movernos libremente, no se traduce en nada muy concreto para garantizar que exista dignidad en nuestros trayectos. Y bueno, es ahí donde encontramos respuestas del movimiento feminista acerca de cómo ampliar esta mirada de la movilidad. Hay una autora que se llama Paola Girón, que es una chilena que admiro muchísimo, que plantea que la movilidad hasta este momento ha tenido digamos, se ha interpretado como un objeto de estudio, ¿no? Y esta interpretación como objeto de estudio tiene unas preguntas específicas que se hacen viéndola como un objeto, que es que responden al cómo y por qué se está moviendo la gente. Pero ese cómo y por qué se está moviendo la gente, teóricamente las feministas urbanistas han dicho, ya va, las ciudades y la planificación urbana no es neutral, y esa no neutralidad tiene reflejo en cómo nosotros entendemos y cómo nosotros medimos los movimientos de las personas, ¿no? Entonces, bueno, Paola Girón dice, hay también una otra interpretación de la movilidad que no es como objeto, sino como enfoque, y ese enfoque permite que podamos interpretar la movilidad o los movimientos en muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana, y cruzar diferentes áreas de conocimiento como la sociología, la antropología, y bueno, y preguntarnos cosas como la clase y el género, y cómo esto también afecta e influye en los movimientos de las personas en las ciudades. Un concepto que agrupa esta movilidad como enfoque y como objeto tiene que ver con es de movilidad de los cuidados, que está planteado por Inés Sánchez de Madariaga y Elena Zucchini. Y este concepto plantea que la movilidad del cuidado, pues es una movilidad que se hace para satisfacer las necesidades diarias y para mantener la vida, ¿no? Y es este concepto el que particularmente me llama la atención respecto a los análisis o a este cuerpo de conocimiento que estamos construyendo acá en Resonalia sobre las consecuencias de la emergencia humanitaria en nuestra movilidad. Porque, pues bueno, nos encontramos en un país donde la mayoría de la población está en pobreza, y pobreza extrema, donde la mayoría de las mujeres estamos confinadas y desempleadas, y donde estamos todos abocados al mantenimiento de la vida gracias a la hiperinflación, a lo que las implicaciones que tiene eso en nuestro salario, a la crisis de servicios públicos, a la crisis de combustibles que han reducido muchísimo más la movilidad, muchísimo más que la pandemia y las restricciones de la pandemia, ¿no? Entonces, en esta movilidad de cuidados es que estamos centrando las reflexiones estamos planteando algunas reflexiones del informe, y introducimos la idea de cómo la bicicleta puede ser un activo esencial para
solucionar y pensar también con enfoque de género esta movilidad en emergencia humanitaria, ¿no? Ahorita, según investigaciones, esto es del año pasado, Rosa Paredes en ABESA diagnosticó que las mujeres estamos dedicando más o menos 15 horas de cuidado al día en labores de cuidado. Y eso creo que es un dato alarmante, particularmente para nuestra situación, pero que en otros lugares del mundo también se ha revisado pensando en mujeres migrantes y en su condición también de vulnerabilidad durante la pandemia. Y bueno, nos deja un poco la reflexión acerca de si las mujeres estamos dedicando tanto a cuidar y las niñas también estamos dedicando tanto a cuidar, ¿qué va a pasar cuando la pandemia o cuando las condiciones de movilidad cambien y cuando nosotras tengamos que salir a la calle? ¿Vamos a poder salir a la calle como mujeres y como niñas que estamos asumiendo la gran cantidad de cargas de cuidado que se han generado en el país por diversas situaciones? Pues es una pregunta que yo creo que nos sitúa en una vulnerabilidad tremenda. Y en esa reflexión de cómo abordar esa vulnerabilidad en la que nos estamos planteando las mujeres y niñas, nos encontramos en esta revisión de información que hicimos para el informe, que bueno, que existen una cantidad de prejuicios asociados al uso de la bicicleta como medio de transporte, que tienen que ver con la sexualidad femenina y cómo la bicicleta afecta a la sexualidad femenina. Y también nos encontramos dificultades en que las mujeres pareciera no han tenido el acceso a raíz de estos estigmas de poder aprender a usar la bicicleta como medio de transporte, ¿no? O sea, estamos limitadas para la bicicleta, que es un medio económico sostenible de acceder, igual que probablemente estamos limitadas en acceder al manejo de un vehículo y al acceso a un vehículo automotor. Entonces, bueno, la pregunta esencial aquí, o una de las curiosidades que nos planteamos como el horizonte en el que queremos abordar es como, si consideramos la bicicleta como un medio de vida esencial para que las personas que se encuentran viviendo en emergencias humanitarias complejas puedan acceder a otras oportunidades, acceder a empleo, acceder a alimentación no solo para la familia, sino también para la comunidad, acceder a vender productos y servicios que se producen en el núcleo del hogar, trasladar bienes de las ciudades de los pueblos a las ciudades, y en fin, cómo nosotros podemos empezar a entender la bicicleta y el acceso específicamente de la bicicleta para mujeres y niñas como un hecho prioritario para el abordaje de este tipo de crisis. Yo en esta reflexión encuentro que nosotros pareciera que tenemos más en común con África que con lo que está pasando en el resto del continente, donde se ha promovido el uso de la bicicleta extensivamente durante la pandemia. Pero también siento que precisamente en esa reflexión acerca de las experiencias africanas, de cómo hay una mejora y un dinamismo en las comunidades a través de darle a las niñas y mujeres acceso a la bicicleta, pues hay como oportunidades de mejorar también y promover esta salida y esta transición de la crisis, de la pandemia específicamente, para que las mujeres puedan acceder más a su autonomía, acceder a oportunidades de empleo y especialmente acceder a oportunidades de estudio que van a seguir haciendo muchísima falta en el futuro. Y bueno, creo que un poquito les dejo con esa duda. Nosotros tenemos la presentación del informe el 22, donde vamos a abordar más los capítulos con mucho más tiempo de las reflexiones que encontramos haciendo esa revisión y ese estudio de los medios de vida y las condiciones del derecho a la movilidad acá. Y pues nada, las invito a que puedan acercarse allá y profundizar en esto que les estoy contando. Buenísimo. Muchas gracias, María Liz. Rescato de tu ponencia maravillosa esto que dijiste, ¿no? De la dignidad de los trayectos. Me quedo con esa frase y creo que es una reflexión para hacernos, y que hemos dicho muchas veces, las mujeres no solamente queremos vivir bien, y eso significa retomar nuestra dignidad en todos los espacios, y creo que la movilidad está sumamente atravesada por estigmas y por violencias hacia las mujeres, porque la movilidad no fue pensada ni construida para las mujeres, sino para los hombres. Entonces estamos tratando de hacernos espacio dentro de la movilidad, en la calle, en el transporte, así que me parece súper valioso tus aportes. Y bueno, ahora pasamos por acá, besos y éxitos para María Luisa en el chat, y ahora pasamos
con la ponencia de Susana, que nos va a presentar este libro maravilloso que tiene de Incomodar para Transformar. Aplausito. Gracias, Gloria. Bueno, inspirada en Pamela y en María Luisa, quienes me anteceden, y en este maravilloso grupo de amigas, hermanas de camino feminista, con quienes ya, bueno, nos unen no solamente proyectos, sino anécdotas, chismes, cuentos y dolores de cabeza y para de contar. Pero eso nos une mucho más y yo estoy feliz de formar parte de ustedes. Bueno, sí, estoy emocionadísima. Por fin, yo siempre quise escribir un libro y ya casi que lo voy a tener, pero además no lo quería digital, lo quería así físico porque yo soy baby boomer y entonces a mí me encanta rayar las páginas y, ¿sabes? Y poner notas y doblarlas y ese tipo de cosas y además regalarlo. Soy todavía de esa época. También va a estar digital, obvio. Pero bueno, la idea de este libro, les cuento rapidito en el tiempo que tengo, es una serie de artículos que escribí entre el 2015 y el 2021 que documentan acontecimientos que han marcado la evolución de la cuarta ola del movimiento feminista. Y repasa los triunfos y nuevos retos a los que se enfrenta un movimiento que en la actualidad ha logrado poner al centro del debate público reivindicaciones que fueron desatendidas durante años, enfocándonos en una de las grandes tareas pendientes en la lucha por alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres, que es la participación femenina en dos esferas que a mí me mueven mucho, que son la política y la empresarial. Quizás para buscarle un hilo conductor y un trasfondo, pues me inspiro en Maturana también, un poco en la misma línea de Pamela, que define la cultura como una específica red cerrada de conversaciones que hacen posible determinadas formas de vivir, que se visualizan como una forma de coordinar no solamente haceres y acciones, sino también emociones. Y esa cultura surge cuando se comienza a conservar esa red de conversación, es decir, surge una forma específica de vivir y de coordinar acciones. Y nosotros hemos vivido a lo largo de toda la historia de la humanidad en una cultura que conserva la competencia, la jerarquía, la producción, la apropiación de recursos, la lucha, la dominación, el control, la verdad, la autoridad, las acciones desafiantes, los enfrentamientos, los conflictos, que es lo que podemos llamar la cultura o psiquis patriarcal, donde de alguna manera hemos aprendido a conversar en torno a estos valores fundamentales, ¿no? Pero que estamos en una transición hacia la búsqueda de una cultura que más bien promueva la equidad, la igualdad, la justicia, las relaciones simétricas, la equivalencia y la equipotencia, es decir, valemos y podemos igual, la empatía, la solidaridad y la inclusión. Y el movimiento que está logrando que esto sea posible es básicamente el feminismo, el pasar de una psiquis extractiva, patriarcal, a una psiquis inclusiva, requiere de fuerza, de movimiento consciente y de gente que lo empuje. Entonces, la idea de que la cultura se transforma cuando cambian las conversaciones que se dan es sumamente poderosa y esperanzadora, porque la idea entonces es empezar a hablar y a un conversar distinto y a un conversar sobre el malestar que como cultura nosotros conservamos. Ahora, ¿por qué incomodar? Bueno, el feminismo es incómodo porque abre camino para transformar esas culturas y muestra las evidencias de la falsa igualdad. Es decir, no hay manera de hacer una revolución y hacer una transformación sin incomodar. No hay forma de hacerlo siendo diplomática, portándote bien, complaciendo a todos, pisando pasito, o como dicen por allí, la tiranía de la amabilidad. Esa idea de que, ok, feminista pero femenina. Nosotras las feministas, pues no nos gusta la etiqueta de lo femenino, porque es una definición que hizo el patriarcado de lo que debía ser una buena mujer, una mujer decente, una mujer de su casa, ese tipo de cosas. Entonces, no queda más remedio que hacer un feminismo con mucha bulla, con mucha incomodidad, porque además muestra esas conversaciones que no nos ayudan y que para muchos son parte de ese hábitat normal, ¿ok? Mi libro está prologado por Laura Lecuona. Ella es una mexicana, filósofa de la Universidad Autónoma de México, feminista radical, traductora y editora de muchos libros, autora de un ensayo para jóvenes llamado Las mujeres son seres humanos, y es columnista del HuffPost. Laura la conocí en la pandemia, en unos cursos que daba de estilo, y además de prologarme, pues ella corrigió todas las discordancias, pero no hablo en el sentido gramatical, sino de argumentos
corrección de estilo, porque les comparto que quizás me confrontó mucho con las inconsistencias de defender una cosa sin soltar la otra. No sé si me logro explicar. Es decir, este es un movimiento de autodescubrimiento, no solamente pensarlo y actuarlo, sino también escribirlo. Y a veces esta psiquis patriarcal te juega una mala pasada y va como por debajo de la mesa y de pronto, pum, te la tropiezas enfrente. Y ella fue genial para poderme mostrar esas inconsistencias y decirme, si defiendes esto, no puedes defender lo otro. Y yo creo que esa búsqueda a mí me ha ayudado muchísimo para aclarar muchas cosas mías, no solamente de cara al libro, sino en mi vida personal. El temario tiene que ver con un conjunto de temas. El índice es decir, yo lo escribí en orden cronológico, pero tú puedes armar tu grupo de lecturas por temas, ¿sabes? Entonces, si quiero leer todo lo que es el movimiento feminista, pues nada, busco los artículos y las páginas específicas de esos temas, ¿no? Las mujeres y el poder político y el poder económico, la autoconciencia machista, los techos, y la idea de ser mujeres y además madres, los hombres en las luchas feministas, las violencias machistas y los temas vigentes en la agenda feminista. Y como todo lo dicho está dicho por alguien, si alguien tiene una historia, como también nos dice Maturana, yo como autora tengo que reconocerme venezolana feminista, directora de una ONG, psicóloga, pero con más de 30 años en la vida corporativa, la mitad de mi vida exactamente, y además especialista en coach, casada, mamá de 2, y desde esa realidad, desde esa posición en la vida es que yo escribo este libro. Al principio, les comento que leer después de 6 años lo que escribí en el 2015 me daba pena. No sé si le ha pasado, que digo, Dios mío, ¿cómo yo podía decir cosas como esta? Decía cada cosa, pero lo mantuve así. O sea, decidí que esa fue mi evolución y que además es bueno ver cómo se van incorporando nuevos saberes que van tumbando viejas teorías y que de alguna manera defendía a capa y a espada. La ilustradora del libro, por cierto, es Vanessa Tsoy, una diseñadora maracucha preciosa que hace todas estas maravillas. Entonces yo dije, bueno, pues al principio, ¿qué es esto del feminismo? Llegó tarde a mi vida o yo llegué tarde a él, no lo sé, pero desde ahí fue que empecé a producir. Luego entonces me apasionó, quizás por el fenómeno Trump, todo el tema de la política y de la incursión de las mujeres en la política y en el poder, estudiar bien cómo entendemos el poder y por qué tan pocas mujeres acceden al poder. Pero luego me fui poniendo como más rebeldosa, menos, ¿sabes? Menos creyente de ciertas teorías. Acuérdense que yo venía del mundo corporativo, estoy todavía en el mundo corporativo empresarial, y entonces sentía que había como mucho parche, mucho discurso feminista, pero de poca acción, y entonces empecé a entender que este es un movimiento más radical de lo que a veces se vende, y que esa era la vía como para poder empezar a dar en el clavo de las cosas que tenían que cambiar. Me encantó seguir de cerca muchos movimientos, no solamente no lo quise hacer muy sobre lo venezolano, sino sobre lo latinoamericano, y ver las coincidencias que teníamos con otros movimientos súper fuertes como el de español, Argentina, México, Colombia, para ver dónde estábamos nosotras en este movimiento, y que además ya para esta época creo que fue la palabra del año, el feminismo, y ya hizo como boom por las redes sociales y empezaron a surgir organizaciones emergentes, y ya no fue como tan extraño decir la palabra feminismo, y además hacer visibles los logros de montones de mujeres que han estado invisibilizadas por los siglos, y que además tienen mucho que mostrar como fuente de inspiración para niñas, para adolescentes, etcétera, ¿no? Bueno, llegó la pandemia y también allí se abrieron otros frentes y otras luchas bien interesantes, que además pone el tema de los cuidados, como nos decía María Luisa, en el tapete, y del cual tenemos que hablar si queremos hablar de economía y de logros y de poder económico. Y finalmente el 2021, que ya está por terminar y que nos abre también nuevos puntos en la agenda, sobre todo por la línea del abolicionismo, el abolicionismo de la prostitución, del alquiler de vientres, de la pornografía y el abolicionismo del género. Y en ese camino es que he estado transitando ahora. Y por último, bueno, me encontré con esta frase que me parece genial: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil, lo difícil es criar un hijo,
regar el árbol y que alguien se lea el libro. Así que yo espero que ojalá les pueda convencer a ustedes para leerlo y poder generar una conversación que va a cambiar definitivamente la cultura. Las conversaciones cambian culturas y me encanta que esto esté en todos los foros, en todos los espacios y en todas nuestras historias. Bueno, eso es todo. Buenísimo. Bueno, felicidades, mil felicidades a Susana, aquí la están felicitando por el chat, obviamente. Aquí ya tienes, bueno, 32 personas que van a leer el libro, así que, bueno, ya por ahí sabes que alguien lo va a leer. Y bueno, y eso que te da pena ahora que escribiste en el 2015 fue lo que a mí me hizo proclamarme feminista. Leyendo eso que tú dices que qué horrible, eso fue lo que a mí me movió. Yo dije, yo soy esto, gracias a eso que escribiste. Así que no sé qué va a pasar conmigo ahora que lea este libro. No sé qué me voy a proclamar ahora que lea este libro, pero bueno, es bellísimo también ver cómo hemos evolucionado en el tiempo y te agradezco mucho porque con todos esos escritos también nos has aportado muchísima teoría y práctica feminista a nosotras. Así que bueno, ahora continuamos, vamos a pasar con Geneva. Geneva, ahí te dejo para que compartas pantalla y nos cuentes qué es esto de narrativas identitarias de mujeres migrantes en Chile. Ok, ya va, que estoy como María Luisa. ¿Cómo es que Señora. Ya va. Ok, no, ya lo descubrí, espérate. Okay. Un segundo, compartiendo pantalla. Ahí ven mi pantalla. Vemos. Okay. Bellísimo. Tengo como 800 ventanas abiertas, se podrán haber dado cuenta. Ya. Ahí, perfecto. Ok, migrar para conservar la agencia fue el nombre de mi tesis que surgió. Saben que siempre se cambia el nombre cuando vienen los resultados, cuando uno está analizando como las conclusiones. Esa fue como la partecita del nombre que agregué al final, y el nombre desde el principio fue Narrativas Identitarias de Mujeres Migrantes Venezolanas en Chile. Esta investigación nace con un antecedente que es precioso. A mí me da un poco de vergüenza cuando dicen, viene Geneva representando a mujeres migrantes, porque mujeres migrantes yo soy tan parte como Pamela, que habló antes. Entonces ambas construimos esto que es la Fundación Mujeres Migrantes y sobre todo también Pamela en una posición como de maestra hacia mí, porque gracias a ella yo aprendí de Maturana, de que han escuchado. Conversar en torno a la experiencia migratoria para... de Maturana que han escuchado, ya gracias a Pamela y gracias a Susana, y con ello fue que entonces edificamos esta serie de conversatorios que empezaron en marzo del 2018 y que dieron como cuerpo a lo que luego se convirtió en la Fundación Mujeres Migrantes. Lo que hemos trabajado desde entonces ha sido sobre todo conversatorios, hemos hecho otras actividades, pero sobre todo conversatorios donde se explora la experiencia migratoria con 3 objetivos. El primero, habitar el dolor de la migración, reconociéndolo, existe y hay que habitarlo, hay que expresarlo. Segundo, crear un espacio de contención que es súper importante entre las mujeres migrantes, que podemos como compartir esa emotividad y esa sensibilidad que la migración produce. Y la tercera, reconectar, que también viene de reconocer que la migración nos separa de nuestras redes de apoyo, que para las mujeres son importantísimas. Entonces, esta oportunidad que nosotros tenemos de juntarnos también nos ayuda a reconectarnos con nuevas redes de apoyo y un poco como hacernos más parte del contexto que nos recibe, que es este nuevo país. Entonces, este trabajo que estamos haciendo desde 2018 me inspira a mí a trabajar mi tesis, porque ya como que tenía una parte adelantada, ¿no? ¿Para qué trabajar una cosa nueva? Vamos a trabajar en esto. Maturana, como les decía, es la base de todo esto, y en las conversaciones yo me fui dando cuenta, junto con Pamela, por supuesto, o quizá todas nos fuimos dando cuenta, pero hablo por mí porque estoy dentro de esta cabeza, que la identidad es algo que se trastoca necesariamente dentro de la migración. Y eso pasa, luego cuando le reflexionamos a través de los conceptos de Maturana, tiene como todo el sentido. Porque Maturana dice que los seres vivos, y en esto estamos los humanos metidos, ¿no? Somos unos sistemas autopoéticos, una palabra súper exótica, pero la cosa es que nos hacemos a nosotros mismos a cada momento, y ese hacernos a nosotros mismos no solamente está dado por nuestros propios sistemas o lo que somos, sino también por el contexto. Estamos como una constante retroalimentación entre el contexto y lo que somos, que es lo que produce quiénes somos a cada instante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no es que somos, a ella es Geneva, no, yo estoy siendo a cada instante. Y eso lo que dice es que yo a cada instante soy distinta. A cada instante me estoy haciendo yo misma. Y ese hacerme yo misma hace que, por ejemplo, un conversatorio pueda ser muy distinto a otro, así se hagan las mismas preguntas y estén las mismas personas. Porque en cada momento nosotros
nosotras somos distintas y hablamos desde perspectivas distintas y estamos sintiendo emociones distintas y cambia nuestro contexto, y por eso la identidad ya no es un concepto donde vamos a estudiar una esencia, donde vamos a estudiar algo dado por Dios misericordioso, sino que es algo que va a ir cambiando constantemente en el mismo vivir. Y Maturana, cuando yo escuché esto de Pamela y además lo fui entendiendo en los conversatorios, me pareció fantástico, obviamente, y luego lo contrasté con filósofos un poco más ortodoxos, quizás más conocidos, más populares, no sé, que Maturana, y encontré un concepto que me pareció maravilloso para llevarlo a mi investigación, que era la identidad narrativa. Y aquí les cuento un poco. La identidad narrativa tiene un elemento que a mí me gustó, que a pesar de que Maturana lo toca, no le da tanto énfasis, y es que Maturana hablaba de este sistema autopoético, ¿no? Que se va formando a sí mismo, pero no necesariamente da énfasis en el propósito de ese ser, porque incluso en los animales de repente no hay un raciocinio que dice, ay, mira, yo me voy a transformar en, no sé, lo que sea, cualquier sujeto, ¿no? Pero en los humanos, en cambio, tenemos esa capacidad que nos da el lenguaje de pensar, de racionar y de tener un propósito, ¿no? Como que redireccionar nuestras propias transformaciones según lo que nosotros mismos queramos. Y eso se llama, según los filósofos, no, por supuesto que no lo inventé yo, agencia. Esa capacidad de agencia que tiene el sujeto de hacerse a sí mismo y de actuar desde el yo individual es esencial en el estudio de la identidad narrativa. Porque ¿qué dice la identidad narrativa? La persona se va construyendo a sí misma en cada momento, como decía Maturana, lo hace a través de las palabras, que es algo que también dice Maturana, pero además lo intenciona, ¿no? Entonces nosotras nos narramos, todas las personas, según la identidad narrativa, nos narramos como queremos que el otro nos escuche y nos vea, o como nosotros mismos queremos que sea, o sea, como queremos ser. Yo me narro como una feminista porque yo quiero ser feminista. Yo me narro como, y así sucesivamente, entonces voy edificando lo que es mi identidad según esta identidad narrativa. Y esto es súper importante en la investigación de la identidad migrante por algo que también es como significativo en mi investigación. Yo no estoy haciendo investigación desde los estudios de género cuando hago esta investigación. La hago desde el feminismo porque hay una intención reivindicativa. La migración se ha estudiado siempre desde arriba, desde la estadística, desde las teorías quizá más frías, donde no se ven las vivencias individuales. Entonces, para mí era muy importante poder estudiar la migración desde la persona que decide migrar, que aun cuando el contexto la arrastra, o se siente que la arrastra, aun cuando hay 6 millones de venezolanos que salieron de Venezuela porque las circunstancias así lo obligan, aún así hay una persona que tiene un porcentaje de autonomía que podemos decir que es mínimo, lo que ustedes quieran, pero es una persona que se apropia de su historia y que se apropia de su decisión de migrar. Y aquí me estoy adelantando a las conclusiones, pero que me apasiona esta cosa. El objetivo entonces de mi investigación era describir, narrar y comprender la identidad migrante, narrarla sobre todo. Entonces, el método casi que me vino regalado, también del feminismo, y esto es un método bellísimo. Yo les invito a quien no haya leído sobre el enfoque narrativo, hágalo, porque la ciencia ha sido maravillosa. Ustedes saben, tenemos vacunas contra el COVID, esto es maravilloso lo que la ciencia ha hecho, pero también hay un montón de personas, sobre todo feministas, tocándole la puerta y jodiendo a la ciencia, buscando que la ciencia se abra para que también permita nuevos saberes y nuevas formas de producir conocimiento. Y el enfoque narrativo reconoce que hay nuevas formas de producir conocimiento desde el feminismo que priorizan las voces de las mujeres y les dan espacio a las voces de las mujeres, a la manera en que las mujeres han hecho conocimiento desde el inicio de la historia. Entonces, y que tiene que ver un poco también que ver con lo que comentaba Pamela, las conversaciones, con lo que decía Pamela también, las conversaciones producen conocimiento, cambian cultura, y el enfoque narrativo un poco está basado en eso. Además de narrar, teníamos que recolectar datos, pues obviamente esos datos se iban a recolectar a través de conversaciones que iban a ser en conversatorios como mujeres migrantes y en entrevistas en profundidad, que las hice yo y las disfruté un montón, y a través de una herramienta que es hermosísima y que me llegó casi que por obra y gracia del Espíritu Santo durante la pandemia, porque no había mucho que hacer y me nació hacer esto, que fue el autorretrato, pero también gracias a que Pamela me presentó una autorretratista maravillosa con la que pudimos hacer una serie de talleres de autorretrato que dieron como la chispa que necesitábamos para esa reflexión desde el yo. La migración ha sido siempre mirada desde afuera. Nos toman fotos, salimos en el periódico en primera plana, salimos morenas, salimos con afro, nos ponen una imagen de lo que son las mujeres migrantes y nos cuentan quiénes somos desde voces que no son migrantes. Ahora las mujeres iban a tomarse fotos a sí mismas, iban a mirarse a sí mismas, iban a narrarse a sí mismas. Para mí esto es novedoso y yo creo que
que no solamente lo fue para quienes leyeron la investigación, sino también para quienes participaron. ¿Qué pasa si la migración no la cuentan los ciudadanos del país, no nos cuentan otros, sino que la contamos nosotros? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, los resultados vienen un poco a responder esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando la migración la contamos las mujeres y cuando la contamos las mismas personas migrantes? Nos damos cuenta que la identidad migrante no es reducible en estadísticas o que se queda mucho por fuera. Y además que el por qué migramos tampoco es tan fácil de reducir. Tampoco es, sabes, Venezuela tiene una crisis y eso es cierto. Yo no lo pienso negar, ni creo que nadie lo quiera negar porque es más que evidente. Pero además de eso, hay una historia de la que las personas migrantes se apropian y que es además necesarísimo que se apropien porque también es parte de algo que yo considero, y esto no lo investigué en mucha profundidad, pero que considero que es terapéutico también. Hacerse parte de, ¿sabes qué? Había una circunstancia que era terrible, pero aún así yo decidí estar aquí en este momento. Entonces, ¿qué también descubrí en medio de esto? Yo les hablaba del concepto de agencia. Y aquí entra un poco también algo de los postulados de Maturana. Maturana, otra de las cosas que dice que es muy importante, y creo que la tengo en la siguiente lámina, así que la voy a pasar. Dice, toda transformación ocurre alrededor de algo que se conserva. Y lo dijo Pamela en la primera intervención. Cada vez que hay una transformación, eso se da alrededor de una cosa que se conserva. Entonces la pregunta terminó siendo, incluso inconscientemente, sin que yo lo quisiera, ¿qué es eso que estaban conservando las mujeres migrantes al momento de decidir que querían migrar? Y eso que estaban conservando eran estos verbos maravillosos que estuvimos viendo, que vi en la narración. Eloymar quería viajar, quería seguir viajando, porque salir de Venezuela ella sentía que se iba a atrapar allí. Pamela quería bailar. Ginny, no está corriendo la lámina. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en ¿cuál concepto de identidad que tiene fondo azul? Oh, ok, voy a dejar de compartir entonces. École. Sí. Y volver a compartir porque yo estaba adelantadísima. Ya va. Vuelvo a compartir. Díganme qué ven ahí. Ahora, vemos una Ahí blanca sí. con Eloymar. Perfecto. Entonces, como les decía, Eloymar quería viajar. Pamela quería bailar y eso ahí tendría que ver la historia particular de Pamela, pero es como una reivindicación también de la capacidad de movimiento. Nora, que es una chica que participó a través de un seudónimo, necesitaba hablar y para hablar tenía que salir de Venezuela, sobre todo porque había un tema de persecución política. Victoria, que es la mamá de Pamela, además, migró a Venezuela y logró trabajar, hacerse una mujer independiente. Ella vivía en Chile, luego vivió en Venezuela y también había una historia de reivindicación súper importante allí. Judith, Rebeca y bueno, yo misma, Giniva, que contaba una historia de cómo Chile me permitió explorar mis propias emociones, ¿no? Mi propia emocionalidad. Entonces, lo bonito o lo relevante, más que lo bonito, porque pues, se podrán decir qué importa lo bonito, ¿no? Pero lo más relevante fue ver que lo que se estaba conservando al momento de emigrar era poder seguir actuando, poder seguir ejerciendo la agencia individual, poder seguir siendo yo misma a través de la capacidad de ejercicio de cualquier cosa que yo quiera hacer, y una en específico si es que cabía para la historia, pero eso, tener la capacidad de agencia. Porque en el momento en que se toma la decisión, se pensaba que permanecer en el país de origen significaba perder capacidad de agencia. Entonces eso era como lo que se estaba conservando. Esto tiene unas reflexiones finales que para mí son súper importantes y que también tiene mucho sentido en el decir por qué esta es una investigación feminista y no una investigación desde los estudios de género. Hablar de identidad no como un concepto fijo, sino como una identidad narrativa que es precisamente moldeable por la persona en capacidad de su agencia, tiene un fin reivindicativo porque las personas migrantes han sido siempre narradas desde pues, las altas esferas, por decirlo así, por personas no migrantes. Entonces eso ya nos lleva a términos en que las personas migrantes están despojadas de ese poder de enunciarse a sí mismas. Yo aquí nombraba como, es difícil cuando la identidad no es como una estructura, un concepto completamente homogéneo, porque se pierde movilización política, y eso es una dificultad por la que ahora muchos filósofos están pasando. Entonces ahí nos empezamos a hacer la pregunta que si es posible como tomar un punto medio entre la desmovilización
y la individualización total, que también es muy criticada, ¿no? Hay toda una dicotomía, queremos grandes estructuras que nos metan como en estos conceptos que pueden ser como revictimizantes incluso, o si no hacemos eso, ¿dónde nos quedan los movimientos políticos? Quedan invisibilizados los sujetos políticos, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos un punto medio? Lo interesante en este minuto es plantear las preguntas y buscar siempre entonces que las voces de las personas más marginadas no queden sin escuchar. Y eso con las personas migrantes es sumamente importante. Entonces yo dejaba esto ya en mis conclusiones de la investigación. Si bien es cierto que el contexto de la crisis es muy importante y que hace que las personas escapen, que hace que tengamos que abandonarnos escapando de nuestro control y en gran parte también de nuestro entendimiento, creo que nuestras historias tienen, además de este escenario, uno personal en el que incluso el caos tiene un sentido último. Finalmente, quizás todas teníamos que estar acá, al menos para ser quienes somos ahora. Y esto con lo que les decía. Al final, las mujeres reclaman, las mujeres que yo investigué, al menos las mujeres que estuvimos en esos círculos de conversación, reclaman propiedad sobre su propia historia. A pesar de la crisis, a pesar de los 6 millones de personas que se movilizaron, reclaman el decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí porque yo me moví. Y eso es terapéutico, es reivindicativo y es súper importante para contar entonces también las historias particulares de las personas que han migrado. Eso. Bueno, no sin antes mostrarles algunos de los autorretratos de nuestro proyecto. Gracias. Hermoso. Maravilloso y felicidades. Obviamente que Geneva con ese trabajo maravilloso sacó una nota espectacular y obtuvo su título. Te felicitamos, está hermoso. Después nos puedes decir por el chat si podemos leerla de alguna manera, si la vas a publicar y podemos acceder a ella para que podamos trabajar en eso. Y bueno, nada, me encanta esto. No podemos reivindicar la dignidad de las mujeres, que era el tema que retomamos anteriormente, sino reivindicamos también nuestras identidades fuera de nuestros países, sino reivindicamos las identidades de las mujeres migrantes, de las mujeres negras, de las mujeres indígenas, ¿no? Estamos todas en esto. Y bueno, ahora para cerrar con broche de oro con mis compañeras, la dupla de Estefa Reyes y Estefa Mendoza para que nos hablen sobre cuerpos vilipendiados. Gracias, Georgia, por la presentación. Estoy aquí también peleando con el Zoom. Ya va. ¿La ven? No. Ok, ya va. Todavía no. Déjame darle aquí a present. Me estoy acordando ahorita del programa de radio, ahora que las veo a las dos juntas, Geneva y Estefa. ¿Cómo era que se llamaba? Empoderadas FM. Empoderadas FM, buenísimo. Aquella época. Ok, creo que ya. Ahí la vemos. Ya. ¿Así la siguen viendo? Sí, estamos viendo. Sí, ahí vemos en Canva. Canvas. Sí. ¿Cómo hago para que vean solo la presentación? Ahí, dale donde dice website. ¿Dónde? Ahí, en share, website, y se te va a abrir en otra pantalla. Perdón, Ahí. detalle, amigos. Listo, ahora sí. Sí. Bueno, esta es una investigación que nosotras hicimos. ¿Me salí? Te saliste, sí. Ahora sí. Ahora sí lo vemos. Esta es una investigación que nosotras hicimos a partir de una iniciativa de CODES entre Proyecto Mujeres, Mulier y CODES, ¿no? Y cuando empezamos, pues, empezamos a pensar qué queríamos saber, obviamente estábamos muy enfocadas en estudiar el tema de las violencias de género
y cómo también eso se conectaba con la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto de emergencia humanitaria compleja y también de la pandemia, ¿no? Especialmente en Maracaibo, que sabemos que como región con características específicas particulares, también digamos que se encuentran o confluyen varias vulnerabilidades que afectan especialmente a las mujeres y a las niñas, ¿no? Entonces, creíamos también que actualmente habían como varios esfuerzos de investigación desde las organizaciones de la sociedad civil para tener cifras sobre la situación de violencia de género y sobre la salud sexual reproductiva de las mujeres que pues, hablaran de la situación actual. Y creíamos que con los recursos que teníamos, que eran limitados, lo que podíamos hacer para aportar más al acervo de investigación actual era mirar qué había detrás de las cifras, ¿no? A través de grupos focales, con un enfoque cualitativo, queríamos como ahondar en las prácticas, creencias y representaciones sociales que dan lugar y sostienen a las violencias de género. A ver. Yo tenía unos apuntes aquí. Si me salgo, ustedes ven esta, ¿no? O sea, si paso a esta. Ahí vemos Estamos el viendo, canvas. claro, que dice autoconcepto y autoestima. Ujú. Pero desde el canvas, no la ven desde la... Sí. No. Desde el canvas. Y ahí vemos la que dice autoconcepto y autoestima. Ajá. Bueno, ahí las ven mejor, ¿cierto? Cuando nosotros nos planteamos varias categorías de análisis para pues, para interpretar lo que las mujeres nos contaron en las entrevistas grupales, ¿no? Y una de esas primeras categorías de análisis que queríamos interpretar es el autoconcepto y el autoestima. Y descubrimos, pues, una cosa que no nos sorprende, pues, y que lo han dicho otras feministas que han estudiado esto antes, ¿no? La valoración y la exaltación de la buena apariencia física de las mujeres, que no necesariamente implicaba bienestar físico, ¿no? Que era solamente la fachada corporal, era un mandato importante en la feminidad, en la construcción de la feminidad de las mujeres. Y estos mandatos estaban apegados a cánones de belleza muy arraigados en la cultura venezolana, marcados también por el racismo, la gordofobia y el clasismo, ¿no? Este testimonio es una prueba de eso, ¿no? Recibo comentarios... Ay, que cada vez que muevo me aparece una ventana aquí. A ver, recibo comentarios sobre mi cuerpo, más que todo en la calle, de la gente, que si te ven flaca, estás enferma, te estás muriendo. Si te ven muy gorda, mija, deja de tragar, te dicen. Y otra cosa interesante que descubrimos es que las mujeres se aferraban al servicio a otros, al cuidado de otros, para elevar su autoestima. Es decir, en la medida en que ellas se sentían necesitadas y valoradas por el esfuerzo de cuidado que hacían, ellas tenían mayor autoestima, ¿no? Entonces construían su autoestima basado sobre todo en eso, ¿no? Y eso nos lleva a la siguiente observación o hallazgo principal, que es el autodescuido como un mandato sexista. Y Marcela Lagarde habla de la ética del autodescuido, y eso fue un concepto que resonó demasiado con los testimonios que nosotros recabamos, ¿no? Es una ética del autodescuido que, pues, obviamente demanda que las mujeres pongan sus propias necesidades de último por encima o por debajo del cuidado de los hijos, el cuidado de las parejas, el cuidado de los otros miembros de su familia, e incluso por extensión, en una situación de crisis como la de Maracaibo, de miembros vulnerables de sus comunidades. Porque estas mujeres, en la mayoría de los casos, eran mujeres líderes comunitarias, ¿no? Y como tales sentían también la responsabilidad de cuidado sobre otros miembros de su comunidad que la estaban pasando peor que ellas, ¿no? Y eso también se afincaba más en su propio autodescuido, ¿no? Y esa ética del autodescuido estaba también reforzada por el Estado. O sea, un ejemplo es la política de Madres del Barrio, que enfatiza en la condición de madres cuidadoras, ¿no? Sobre mujeres. Y reforzada también por valores judio-cristianos que fomentan el desapego material y los sacrificios como virtudes aspiracionales. Por ejemplo, este testimonio decía: yo rompí mi matrimonio por eso, porque yo lo daba todo. Me quedaba sin comida yo, porque siempre soy fiel creyente del que da con amor, recibe el triple.
Y las mujeres, era también evidente que se construyen siempre en referencia a otro sujeto, ¿no? Como ya mencioné, son primero madres, hijas, esposas, abuelas antes que mujeres. Y amarraban su autorrealización a los logros o virtudes de sus afectos. Esta mujer, por ejemplo, decía que cuando le preguntamos ¿qué te hace falta para sentirte autorrealizada o realizada? Ella decía, bueno, me hace falta como mujer y como madre es que mi hijo se gradúe, o sea, verlo ya graduado con un título en la mano, porque esa es mi meta, ese es mi objetivo ahorita. Entonces, para estas mujeres, el cuidar de otros era lo que le daba sentido e importancia a su vida. Y nadie puede ser autónoma cuando el sentido de sus vidas y el centro de sus vidas depende en los otros, ¿no? En la acción o los logros de otros. Otro de los hallazgos que nos llamó mucho la atención, porque creo que cuando se habla de violencia de género poco se habla sobre esto, es las crianzas violentas como un factor de riesgo. Veíamos que la configuración de la familia estaba marcada por relaciones autoritarias y desiguales, ¿no? Entre los miembros. Que esas relaciones estaban condicionadas sobre todo por el sexismo y el adultismo sistémico. Es decir, ahí las últimas, en las familias, las últimas que tenían voz y capacidad de decisión eran las niñas, ¿no? Pero también los niños y por supuesto las mujeres. Y uno de muchos de estos testimonios, la verdad, nos tocaron muchísimo. Este particular de una mujer que se sentía muy afectada, decía, la causa de que mis hijas se me fueran también fue eso, el maltrato. Yo a mis hijas hasta con las pailas le pegaba, se me iban las luces, yo prácticamente sin querer estaba haciendo lo que hacía mi papá. Yo les pegaba incluso a la mayor ya viviendo con su marido. Entonces vemos que en un intento por escapar de los abusos, malos tratos perpetrados por las madres, los padres o las cuidadoras o cuidadores, las niñas y las adolescentes se involucraban en relaciones de noviazgo y conyugales que terminaban reproduciendo nuevos ciclos de violencia y que además de los cuales no podían salir porque volver representaba, o sea, no tenían redes de apoyo que les permitieran salirse de esas relaciones abusivas, ¿no? Entonces volver implicaba recibir también malos tratos en la casa de mis padres o de mis cuidadores. Por ejemplo, este testimonio lo representa muy bien. A los 14 años llegó un guajirito por ahí, me endulzó el oído, me fui y fue peor porque él me daba más maltrato que el que me daban en mi casa. Cuando ya entramos a hablar sobre la sexualidad en términos más concretos, vemos que el cuerpo de las mujeres está para el placer de otros, no el de ellas, o para el beneficio de otras. Las mujeres no son dueñas ni beneficiarias de su propia sexualidad. La sexualidad de las mujeres, además, por falta de información, por falta de agencia, por falta de... Por además sesgos morales, religiosos, estaba construida para ser ajena a sus propios cuerpos, ¿no? Para no reconocerlo, para no disfrutarlo y tampoco para cuidarlo. Y también vemos que había una gran influencia de la iglesia como institución en el cuerpo de las mujeres, o sea, en el control sobre los cuerpos de las mujeres y sobre su sexualidad. En muchos casos, había muchas mujeres, especialmente las que acudían a iglesias evangélicas, asociaban el gozo y el placer como un pecado, ¿no? Especialmente prácticas como la masturbación eran prohibitivas por parte de sus pastores o sus líderes religiosos, ¿no? Entonces, como esto también afectaba el conocimiento sobre el propio cuerpo y la capacidad de decidir, no solamente para gestionar el placer, sino también para gestionar su propia salud y autocuidado, es importante, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un testimonio, uno de los más crudos, decía, yo siendo tan niña de 13 años, tuve relaciones sexuales con mi esposo, cuya edad para el momento era de 32 años, pero yo tenía 20 años de casada con él y no sabía lo que era un orgasmo. Esto también demuestra que las dinámicas de poder eran drásticamente desiguales, obviamente en detrimento de su autonomía y de su capacidad de consentir. Había muchísimas prácticas que podrían ser consideradas abuso, pero ellas, por ser tan normalizadas, ni siquiera ellas las identificaban como tal, ¿no?
Y eso es evidente sobre todo en la parte sexual, ¿no? No tanto en las violencias físicas o psicológicas, sino aquello que está inmerso más en la vivencia de la sexualidad. Y este testimonio también, tuve a mi hija de 18 años y allí me cuidé para no tener hijos, hasta que él se dio cuenta que yo tomaba anticonceptivos escondidas y él me dijo, si no me das un hijo, te dejo. Y quisiera decir que esta mujer dejó al marido, pero la verdad es que no, la verdad es que tuvo más hijos. Y eso demuestra también que cuando nosotras ofrecemos, o cuando nosotros pensamos en acciones feministas que ayuden a contribuir a la autonomía sexual de las mujeres, no solamente tenemos que pensar en acercar el acceso anticonceptivo, sino también generar condiciones para que las mujeres puedan usar esos anticonceptivos de manera libre, ¿no? Con libertad y autonomía. Y en general, fue también muy evidente que aspectos relacionados a la seguridad alimentaria, a la falta de atención a patologías diversas, sobre todo en el contexto de pandemia, tenían una incidencia directa en el deterioro de la salud mental de las mujeres. La mayoría en todos los grupos focales, las mujeres lloraron, y creo que la pregunta que detonaba el llanto siempre era ¿cómo te sientes? Y eso demuestra no solamente que las mujeres carecen de estos espacios de contención emocional, sino también cómo el peso de los cuidados y de la situación de crisis recae sobre todo en ellas, ¿no? Y incide sobre todo en su salud mental. Por ejemplo, esta participante decía, yo sí estoy deprimida bastante, lo que pasa es que salgo, trato de liberar tanto estrés, pero sí me siento bastante tocada con esta situación, y no era solamente su situación personal, sino sobre todo la situación de su familia, de sus vecinos, y de todas las personas a las que les tenía afecto, ¿no? Y eso, la verdad es que es una de los patrones o de las cosas comunes que vimos en todos los grupos focales, y que no nos sorprendió, por supuesto. Y esto lo conectamos con la violencia y con la salud sexual y reproductiva, porque una mujer no puede decidir sobre sus vidas si no tiene una salud mental óptima, ¿no? Y lamentablemente esa es una de las principales vulnerabilidades o factores de riesgo que en estos momentos está incidiendo en la vida de las mujeres. Bueno, ahora le paso la palabra a Estefa para que dé como un cierre de conclusiones de nuestra investigación. Hola, bueno, una de las cosas en las que quiero adelantar, voy a hablar primero quizás sobre las recomendaciones, y es que, bueno, nos dividimos en unas recomendaciones para la sociedad civil y otras para el Estado. Y en la sociedad civil es importantísimo, ¿no? Porque parte del recorrido que se hacía con los grupos focales era saber, bueno, si se sentían como que tenían estructuras de soporte, qué era lo que necesitaban, y creo que una de las claves es que estas organizaciones que estamos trabajando en terreno, incluyendo las agencias de la ONU, tienen que tener como más retroalimentación de las actividades que se hacen, de los proyectos que se diseñan, y promover éticas del cuidado que estén centradas en la autonomía de las mujeres, y esto en una autonomía transversal, no solo sobre su cuerpo, sobre lo que se hace, sino también sobre hacia dónde quiere ir, por ejemplo, el desarrollo de las actividades que se van a hacer allí, sobre todo en lo que está relacionado a la asistencia. Y hay que ofrecer también procesos terapéuticos integrales de salud mental. Creo que las estrategias no solo individuales, que pueden ser costosas y difíciles para las organizaciones, sino también las grupales, pueden hacer que se generen pues estructuras de contención y soporte en la misma comunidad que seguramente van a ser más sostenibles en el tiempo. Y también que esa atención integral puede ser articulada, o sea, lo más importante es que las mujeres logren tener respuesta a las necesidades, y esto si amerita, por ejemplo, la articulación entre varias organizaciones para dar una atención integral, pues debería ser la clave, no debería ser un impedimento. Y que además todas las aproximaciones comunitarias que se hacen
deberían estar fundamentadas en la búsqueda del conocimiento, pero también en la deconstrucción de esos patrones que están limitando a las mujeres y que las están sometiendo a violencia. También que las investigaciones deben realizarse con perspectiva de género. Para mí, una de las cosas claves que quizás quisiera compartir con ustedes es que estábamos en un momento en el que muchas organizaciones estaban haciendo encuestas, y la decisión de hacer estos grupos focales, que fue una recomendación de Estefa, yo creo que fue súper valiosa porque nos dio un dato que deja de ser frío, que tiene muchos matices, que además te da como una comprensión más plena del problema, pero también una comprensión específica de cómo lo están viviendo las mujeres, y creo que eso es muy valioso en este momento. Hay que atender también la salud sexual y reproductiva desde la autonomía, y esto significa también eliminar sesgos que pueden ser, por ejemplo, la heteronormatividad o el tema de la edad de las niñas. Hay que entender que, bueno, que nuestros propios sesgos pueden limitar el ejercicio de los derechos de estas niñas y mujeres en las comunidades. El Estado, obviamente, tiene que garantizar el acceso a la justicia, es una de las claves. Hay una cosa que para mí me parece muy importante, y es que hay un metamensaje de impunidad. El que las mujeres denuncien y no vean que existen consecuencias, no hay consecuencias para los agresores, no hay justicia para las víctimas, está enviando este mensaje a la sociedad de que el valor, de que no vale el cuerpo de las mujeres, de que no hay consecuencias negativas para al hacerles daño o al ser agresores, al infligir dolor. Entonces creo que es importantísimo que el Estado asuma políticas públicas que no existen, que no se están dando realmente, y que además se está asumiendo una actitud de generar, por ejemplo, iniciativas legales que tienen bajo costo, alto impacto mediático, pero muy poco resultado real en la vida de las mujeres. Entonces es necesario pues seguir haciendo esta exigencia al Estado y entender que la violencia y la limitación de los derechos de las mujeres no está sucediendo en un vacío, está sucediendo en una emergencia humanitaria compleja que está afectando a las mujeres de forma diferenciada, pero que además, y esto es parte de las conclusiones que hablábamos, es que esta violencia estructural está íntimamente relacionada con nuestra ruptura del tejido social, de la imposibilidad de tener gobernabilidad, y por lo tanto no vamos a tener democracia, justicia social si las mujeres siguen en esta condición de atropello y de violencia que las atraviesa. Además, hay que reconocer o entender con una perspectiva interseccional cómo están viviendo las mujeres esta emergencia, porque se intensifica según si viven en la capital o las regiones, y además si sumamos elementos de su identidad con esta perspectiva interseccional, vamos a ver que, bueno, si son mujeres en el Zulia, pero además en Mara, porque son mujeres indígenas, pues cada vez que sumemos esas capas de su identidad la van a estar pasando peor, y por lo tanto necesitan más atención. Y lo otro es que creo que la conclusión también es que se deben promover abordajes integrales que tengan. Yo entiendo que hay muchas actuaciones necesarias, sobre todo en el ámbito de asistencia, que tienen pues buena voluntad, incluso algunas están diligenciadas desde organizaciones de la iglesia o algunas religiones, pero si no se fomenta verdadera autonomía sobre los cuerpos, el derecho a la vida de las mujeres, su derecho a la salud, creo que van a seguir siendo cuerpos al servicio de un sistema que las está viendo como mujeres en la medida que son paridoras. Hemos visto declaraciones de Maduro que decía que, bueno, que las mujeres a parir porque la patria necesitaba soldados. Entonces, mientras no saquemos de las actividades, los proyectos e incluso las medidas y políticas públicas que se relacionen a las mujeres y a sus derechos, estos sesgos con los que se están desarrollando actualmente, pues los cuerpos de las mujeres van a seguir siendo cuerpos vilipendiados y sus derechos no van a estar plenamente garantizados. Y van a ser mujeres siempre en la medida de que exista la otredad para significarlas como madres del barrio, como militantes de un partido, y entonces esto nos sigue sumiendo en una realidad en la que estamos pues alejados de ser ciudadanas iguales y de tener una posibilidad de relaciones democráticas en nuestro país. Eso es todo. Muchísimas gracias, Estefa, espectacular. Está buenísimo este informe, de verdad que les invito a todas las personas que están conectadas a que puedan leerlo. Si pueden, por favor, dejan el enlace en el chat para que las otras personas accedan, y creo que es una reflexión muy poderosa desde las vivencias de las mujeres. Creo que es algo que humaniza lo que están atravesando las mujeres en el Zulia, en Maracaibo. Creo que es
súper innovador e importante ese abordaje de no destacar nuestras vivencias solo con datos, solo con números, sino también con experiencias, con sentires, con vivencias que estamos atravesando, que bueno, eso es algo que tienen en común también todas las otras ponencias que estuvimos viendo a lo largo de esta hora. Es algo que también destacó Pamela en su intervención, es algo que también habló Geneva cuando abordó esta identidad y cómo se atraviesan estos procesos desde los sentires de las personas que son parte de esa investigación, y obviamente también lo destacó Susana cuando contó, ¿no?, que su libro también presenta una trayectoria en cuanto a las experiencias que se pueden dar en este proceso de construirse desde los feminismos. Me parece hermoso, y también destaco mucho también esta idea que destacaba Estefanía, que es la guerra contra el cuerpo de las mujeres como entidad política, que creo que es algo también muy importante que nos podemos llevar para reflexionar. ¿Por qué está esta guerra contra el cuerpo de las mujeres? ¿Por qué, de hecho, el Estado lo está permitiendo y lo está promoviendo, ¿no? Es esto que decía Rita Segato sobre el terrorismo de Estado contra el cuerpo de las mujeres. Y es algo que tenemos que estar analizando, y tenemos que ver cómo todos los trabajos y todos los espacios en los que accionamos puedan tener de alguna manera la bandera de luchar contra este terrorismo de Estado y contra esta guerra contra nuestros cuerpos solo por el hecho de ser cuerpos de mujeres. Así que bueno, quería dejar unos minutitos, unos 6 minutitos para ver si alguien quiere intervenir. A nosotras también nos interesa que ustedes nos cuenten de sus proyectos, si están haciendo algo que puedan aportar o que nos quieran contar. A nosotras nos interesa muchísimo saberlo, y también pueden compartir en el chat sus proyectos, sus redes, lo que estén haciendo, para que podamos también saberlo, conocerlo, amplificarlo, replicarlo y visibilizar sus trabajos feministas. Ahí alzó la mano Pilar. A ver. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, Pilar. Ay, perfecto, bueno, encantada, de verdad me voy con muchísimas reflexiones. Quería hacer unas preguntas, pero veo que hay poco tiempo, entonces bueno, nada, me quedo de verdad sentada de culo con voy a ir de atrás para adelante, la última ponencia de las Estefas, porque me dejó súper sorprendida, no solo, o sea, es la confirmación de toda la teoría que uno ya lee, pero al final también yo soy economista, manejo muchas cifras, pero como dicen ustedes, llevarlo a testimonios y comprobar que el sistema patriarcal no es solo se representa en la violencia física y en el control de nuestros cuerpos, sino también en un secuestro como de la conciencia, al ver eso, cómo te van controlando, quizás no golpeándote, pero dame hijos, tu cuerpo es para mí, la sexualidad, me pareció brutal. Sobre Geneva, me gustó mucho esa reflexión y le quería preguntar, pero bueno. Creo que te perdimos, Pilar. Sí. A ver, ahí te escuchamos otra vez. Momento, el tema de... Pilar. Vieron, y justo era mi pregunta. Porque yo realmente estoy, y me pareció muy evocadora sus preguntas al final, porque terminas invisibilizando ciertas realidades, y es el eterno debate entre el feminismo negro, entre el feminismo colonial, y bueno, este tema me pareció importante y quería preguntarle más sobre eso, pero creo que no hay Te dejo mi mail, te dejo mi mail. Ay, gracias, mi gracias, WhatsApp. por favor, seguimos debatiendo. Y bueno, Susana, Claro. maravillosa, quiero leer tu libro, por favor, te preguntamos si va a estar en Venezuela, pero veo que no, pero bueno, igual lo traeré desde donde sea. Y sobre Pamela, me encantó eso, que también quería como preguntar más, pero bueno, ya veré los cursos. Me llamó mucho y lo hice como una analogía con la creación del patriarcado, aunque de Gerda Lerner, este tema del Estado arcaico, el matriarcado, pero más bien ella lo sitúa en su libro anterior, o sea, como que nunca ha habido un matriarcado, pero sí sociedades matrilocales y matricentristas, antes que se impusiera como la sexualidad, la monogamia a la mujer, para saber cuáles son los hijos y todo esto. Entonces, bueno, me llamó la atención eso, pero bueno, ya lo seguiremos discutiendo. Maravillosas todas, las quiero. Chao, buenas noches. Buenísimo, Sí, gracias igualmente. Pilar. Excelente. Ahí estamos pasando los mails para que hablemos y nos pongamos en contacto. Creo que también es una idea de estos espacios, que intercambiemos contactos,
que nos comuniquemos, que nos hablemos, que nos sigamos, que conozcamos los logros de las otras, en qué están trabajando, cómo podemos aportar y cómo podemos crecer en red. Así que bienvenidas todas tus preguntas, Pilar, y gracias por tu intervención. Ahí Big Chops había alzado la mano. No sé si... Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Me oyes ahí? Sí, te oímos. ¿Qué tal? Bueno, yo tengo una organización que se llama Disruptivas Comunidad. Allí promuevo la autonomía financiera para mujeres, justamente a partir de procesos de inversión y también acompañamiento en el desarrollo de organizaciones y negocios basados en autonomía financiera, todo, por supuesto, desde un enfoque feminista. Así que muy nutrida a este espacio, aprendiendo muchísimo de ustedes, y también para el año que viene estamos preparando, diseñando con diferentes alianzas un programa que está dirigido principalmente a mujeres migrantes. Por eso me encantaría entrar en contacto con la compañera que desarrolló también la investigación en el tema migrante. Yo misma soy una mujer migrante, vivo en Costa Rica en este momento y migré evidentemente por la misma situación de Venezuela, y toda disruptiva la he creado justamente para que en independencia, digamos, de los esquemas de fragilidad, de dependencia y de profunda vulnerabilidad, mujeres en independencia de eso, pues podamos superar todas esas, justamente esos fenómenos que no son menores, ¿no? Así que agradecida por este espacio, de verdad que sí, felicidades a las que lo organizaron, porque muy, muy bueno, muy nutritivo, y gracias por compartirlo de Disruptivas nuevamente, y a la orden también, por supuesto, desde Disruptivas, donde estamos continua y constantemente deconstruyendo y cuestionando muchísimo las dependencias económicas ampliamente naturalizadas y especialmente naturalizadas, sobre todo. Buenísimo, muchísimas gracias, Vic, por tu aporte, y compartí para que podamos seguirte y conocer más de tu trabajo. Me encanta el tema que estás promoviendo de autonomía financiera. Creo que la economía feminista es un tema que está muy sonado ahora, y justo hoy leí algo importantísimo de una feminista que sigo en Instagram, que decía: normalmente a las mujeres, cuando se les propone hacer trabajos para generar autonomía financiera, se refieren como a eso, como, ay, para que hagas un dinerito extra. Y cuando utilizamos esas frases, lo que hacemos es que no le aportamos como el valor real al trabajo de las mujeres, minimizamos el poder que pueden llegar a tener las mujeres y también sus ambiciones, ¿no? Como dinerito, trabajito, y creo que fue una reflexión que me quedó muy, muy, muy sonada en la cabeza, y también esto que estábamos hablando, ¿no? De construir desde el lenguaje el poder que tenemos como mujeres. Así que, bueno, nos interesa mucho el tema y obvio que te vamos a seguir. Ahí también alzó la mano Patricia Vallada. Patri, ¿estás por ahí? Te escuchamos. Sí, yo trabajo desde el ámbito corporativo, pero es que el ámbito corporativo no está ajeno a todas estas realidades que están ustedes reflejando, porque nuestras empleadas no son más que mujeres que viven también en los barrios, que tienen problemas de movilidad, tal como lo expresaban, que tienen problemas también con el tema de los anticonceptivos, y que si bien es cierto, ellas pueden acceder porque tienen un sueldo, ese sueldo es un ingreso que siempre es precario, porque la realidad económica es aplastante. Si inclusive las gerentes no les da para mantener solas un hogar con varios hijos, pues mucho menos una analista o una coordinadora o una muchacha que trabaja en un call center. Entonces, todas estas realidades también las vivimos desde la empresa y tenemos que enlazarlas, porque desde ahí hay que seguirlas incentivando eso que dijeron, que me pareció importantísimo, que no solo hay que acercarlo al tema de los anticonceptivos, sino que darle esa fortaleza para que los usen y tengan esa capacidad de agencia y esa posibilidad de decidir sobre sus propias vidas. Así que muchas gracias por todos los conocimientos sumamente útiles. Y Susana, por supuesto, estoy de primera en la fila. Es más, hay que ponerle champaña a ese libro. Un gran beso. Eso es obvio, Patricia. Obvio, que nos inviten a esa Muy fiesta. de acuerdo, muy de acuerdo. Lo haremos. Bueno, buenísimo. No sé si alguna más quiere participar, si no, igual las que están, así no tengan el tiempo ahora de aportar o de prender sus micrófonos y hablar, por favor dejen sus redes en el chat, así podemos articular, seguirnos
autonombrarnos, autorreconocernos, convocarnos siempre. Así que bueno, las invito a estos últimos minutitos que puedan poner sus redes allí. Les agradezco muchísimo por este espacio, lo queremos hacer más seguido, queremos que se sumen ustedes, si tienen algo para aportar, porfa, contáctenos y díganos de qué les gustaría hablar, para qué quisieran que gestionáramos un espacio, qué temas les gustaría hablar, y nosotras, obvio, con gusto, como nos encanta armar una fiesta, la armamos, porque la idea es que ustedes también puedan sumarse a estos espacios y pues reproducir sus saberes. Creo que estamos muy en la onda de entre nosotras fortalecernos, edificarnos, hacernos aprender cosas nuevas siempre. Así que bueno, la idea es esa, pero les agradezco muchísimo por su tiempo y bueno, les doy a las que fueron ponentes hoy unos últimos minutos para que den sus saludos o sus comentarios finales. Si quieren empezamos con María Luisa Campos, si estás por ahí, y así nos vamos despidiendo. Estoy aquí. Lo que pasa es que he tenido un problemita con el video. Nada, estoy súper agradecida y siempre aprendiendo de ustedes. Me encanta poder escucharlas y poder juntarme con más personas que tienen también tanto que decir y tanto que ayudarnos a construir en esta narrativa conjunta, ¿no? De las venezolanas que estamos aquí y allá y de las mujeres que en general compartimos tantas experiencias de vida, de opresión y también de resistencia. Muchísimas gracias. Excelente. ¿Susana? Bueno, nada, me voy súper contenta. Creo que este esfuerzo de enterarnos, tipo chisme, lo que estamos haciendo es súper genial porque además vamos tejiendo, seguimos tejiendo y yo creo que no deberíamos parar. Algunas de ustedes a la hora de registrarse dejaron, creo que como 6 o 7 personas dejaron ideas de querer exponer y de verdad lo vamos a organizar pronto, ya quizás empezando año 2022, un poco para organizar un grupo, pero creo que, predicen él sí que le encanta el chisme, a mí también, mira, que sí podemos hacer un grupo bien chévere, sobre todo de voces que no son tradicionalmente escuchadas, ¿sabes? De gente que tiene sus saberes y que son súper aprovechables por todas, y que lamentablemente a veces no tienen acceso a medios o no son citadas como las notables, pero bueno, que están haciendo un trabajo súper importante que ojalá no se pierda como en la bulla que hay en los medios. Entonces, ese es nuestro compromiso. Gracias de verdad, yo feliz de estar con mis maracuchas migrantes, adoptadas, las nativas y las adoptadas también. Amén, es así, viva la chinita. A ver, bueno, Giniva, tus palabras. Nada, muchas gracias por estos espacios, siempre agradecida no solamente de tenerlas a ustedes, aquí las conocía cerquita, sino a todas, porque siempre uno se inspira mucho del trabajo de las otras, y eso es como un empuje para seguir trabajando, como que no sentir que estás sola en esto, ¿no? Si finalmente ninguna de nosotras va a cambiar el mundo sola, y en conjunto podemos hacer grandes cosas, entonces qué bonito poder verlas todas juntas y motivadas en trabajar en conjunto. Eso, gracias. Así es. Pam. La transformación ocurre en la convivencia. Este tipo de reuniones son fundamentales. Escucharnos atentamente, digamos, en esta finura del tejido social es que ocurren las transformaciones. Y escucharnos no solamente es validarnos, no solamente es legitimarnos, sino asumir este aprendizaje como un aprendizaje colectivo. De otra manera no tiene ningún sentido. Entonces, invitadas todas. Gracias, Georgia, por esa convocatoria, esa invitación. De nada, a ustedes. A ver, vamos cerrando entonces con Estefa Reyes, con sus palabras. Bueno, sí, igual repito la palabra de este cierre. Gracias por este espacio, por compartir sus saberes, por ser quienes son, por ser mis amigas, por ser mis hermanas. Y yo creo que en estos días leía a las feministas comunitarias, porque estoy como muy pegada ahí leyendo feministas comunitarias, y hablan de que el conocimiento por el conocimiento no sirve para nada, que para transformar la sociedad había que posicionarse políticamente,
parados en ese conocimiento. Y yo creo que estos son espacios políticos también, aunque parecen espacios privados, también estamos haciendo feminismo en estas conversaciones y en lo que estas conversaciones inspiran también. Entonces, para mí ya esa dicotomía de teoría práctica está completamente superada, y creo que, bueno, eso todo lo encarnamos, todo esto que hemos absorbido hoy, lo vamos encarnando y lo vamos esparciendo en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, fue un placer seguir absorbiendo todos esos saberes. Así es, así es. Bien, y ahora para cerrar, Estefa Mendoza. Bueno, yo creo que una de las cosas que a mí más me emociona de estos espacios también es que en un momento en el que ha sido tan abrumador, y lo vivimos en los grupos focales y lo hemos vivido en nuestros grupos de chat y de amistades en estos tiempos que quizás nos han hecho sentir tan desconectadas, pues estos espacios de unión nos permiten pues reconocer que no estamos solas en esta tarea, y sobre todo pues en este movimiento tan maravilloso de construcción colectiva que es el feminismo. Yo creo que también saber que todas están aportando desde sus espacios te hace sentir menos sobrecargada, te hace sentir acompañada, te hace sentir encaminada. Y bueno, yo no puedo más que agradecer la maravillosa compañía que he tenido con todas estas mujeres maravillosas que hablaron hoy aquí, y la guía de Susana y la compañía de todas las que se conectaron a saber, y yo creo que a saber qué estamos haciendo, qué podemos hacer, y espero que sigamos haciendo estos espacios para seguir conociendo cómo estamos avanzando poco a poco, juntas siempre. Saluditos a Maxi. Sí, se manifiesta, muy bien. Sí, qué hermoso y qué bonita manera de cerrar también con Estefanía, que a mí me mueve mucho ver cómo la maternidad también entra en juego, ¿no? Con nuestras trayectorias, con nuestra existencia, con nuestras cuerpos, con nuestra participación en estos espacios. Y bueno, por eso las invito a que también todas puedan participar en todos sus momentos, con sus realidades, en sus contextos, con sus saberes y sus vivencias, porque creo que todas aportan y todas nos nutren, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, les agradezco muchísimo por conectarse, a las maravillosas ponentes por todos sus saberes, por compartirlo con nosotras, con humildad, abiertas siempre, sin egoísmo, sino más bien para siempre hacernos crecer con las trayectorias y los saberes que ustedes han construido a lo largo de estos años. Así que bueno, un abrazo para todas, un beso. Cuídense. Y bueno, nos seguimos viendo. Un abrazo, gracias.